El silencio de los corderos. A ver, es sin lugar a dudas uno de los thrillers policiales más míticos y famosos de los años 90. Una de esas películas que nos mantuvo al borde del asiento con esa persecución implacable de un asesino en serie. Pero, un momento, ¿y si esta obra maestra ocultara algo muchísimo más profundo justo bajo la superficie? Hoy vamos a analizar esta historia, y no la haremos solo como si fuera un caso más del FBI, sino como un mapa psicológico fascinante de la mente humana. Vamos a desgranar todas esas herramientas vitales que emergen del inconsciente colectivo y de sus arquetipos universales. Es apasionante. Todo este marco reflexivo en el que nos vamos a basar hoy viene directamente del brillante análisis estructurado por Sebastián Appelhans. Él es un destacado psicólogo junguiano de Paraná, Argentina, con nada menos que 2 décadas de experiencia clínica a sus espaldas. Su enfoque es un verdadero cambio de paradigma, transforma nuestra forma de ver el cine utilizando las películas como herramientas psicológicas potentísimas para entender el comportamiento humano a través de la lente y los conceptos de Carl Gustav Jung. Bueno, la hoja de ruta de este análisis es bastante clara, como un descenso metafórico al sótano del inconsciente. Primero, el doble plano de la película. Segundo, Clarice y la herida fundante. Tercero, Hannibal, el animus oscuro. Cuarto, Buffalo Bill, la sombra disociada. Y quinto, el descenso al inconsciente. ¡Vamos allá! Vamos a meternos de lleno en esto. Punto número 1. El doble plano de la película, superficie policial y profundidad psíquica. Resulta que hay una separación abismal entre lo que vemos en la superficie y lo que hay en las profundidades. O sea, básicamente estamos viendo 2 películas a la vez. Por un lado tenemos el plano consciente y literal, esa clásica investigación policial donde el FBI intenta cazar a un monstruo llamado Buffalo Bill. Pero ojo, porque por otro lado está el plano inconsciente. Y este es un viaje iniciático totalmente invisible. Es el proceso metafórico a través del cual una joven se ve obligada a enfrentarse a sus peores miedos, para encontrar su propia voz, lo que Jung llamaría el proceso de individuación y catabasis. Pasamos al punto 2. Clarice y la herida fundante, el complejo del huérfano. Para entender el punto de partida de este viaje, tenemos que mirar de cerca a nuestra heroína, Clarice. Ella representa lo que Carl Jung definía como el ego. Imagina el ego como esa pequeña isla de consciencia que flota en medio de un inmenso y oscuro océano que es el inconsciente. Es esa parte nuestra que es competente y que busca adaptarse al mundo. Pero claro, en el caso de Clarice, este ego carga con una mochila muy pesada, el complejo del huérfano. La muerte trágica de su padre, que era policía, le dejó un vacío enorme, una vulnerabilidad profunda que ella intenta reparar buscando figuras paternas y metiéndose en el mismísimo FBI. Y aquí llegamos a la esencia misma de su trauma, con una de las frases más míticas de la historia del cine. ¿Todavía escuchas ese sonido, Clarice? Esa pregunta expone el momento exacto en el que el dolor puro se cristaliza y se convierte en una misión de vida. De niña, Clarice no pudo salvar a los corderos del matadero. Ese fracaso no es solo una pesadilla recurrente, se ha transformado en su motor heroico. Es decir, el complejo no es solo un pozo de sufrimiento, sino que es literalmente el origen de su vocación. Clarice lucha contra la oscuridad externa porque en el fondo necesita desesperadamente salvar algo dentro de ella misma. Ahora, lo que es realmente interesante de este punto es... Punto 3. Hannibal, el animus oscuro y guía transformador. En la psicología analítica, el animus representa la dimensión masculina inconsciente de la mujer que rige la acción y la lógica. Y cuando es inconsciente, suele proyectarse en figuras externas. Pues bien, Hannibal Lecter encarna este animus, pero en su faceta más sombría. No estamos hablando del típico padre comprensivo o del salvador amable, para nada. Es un guía implacable y oscuro. Plantea preguntas dolorosísimas que actúan como auténticos catalizadores para que la consciencia despierte. Esa dinámica tan famosa del quid pro quo, ese intercambio de favores, es en realidad un psicoanálisis invertido. Es fascinante. Lecter no la arropa ni la protege, lo que hace es desnudarla psíquicamente. La obliga a revelar sus secretos más dolorosos y profundos, y aunque este proceso es perturbador y severo, es exactamente lo que prepara a Clarice para enfrentarse a la brutalidad del mundo. Le enseña de golpe que los monstruos no solo están ahí fuera, sino que la obliga a mirar sus propias sombras internas. Punto 4. Buffalo Bill, la sombra disociada. En un contraste tremendo con el intelecto refinado de Lecter, aparece Buffalo Bill, que representa el arquetipo de la sombra. ¿Y qué es la sombra? Pues es todo aquello que rechazamos ser. Contiene todas esas partes oscuras y reprimidas, además de capacidades que nunca llegamos a desarrollar. Lo peligroso aquí es que cuando no reconocemos nuestra propia sombra, esta crece alimentándose de la oscuridad hasta convertirse en algo completamente destructivo e incontrolable.
Y aquí vemos un contraste que es clave en la historia. Buffalo Bill es el ejemplo perfecto de una sombra disociada. Fijaos en que mata literalmente para fabricarse una identidad externa robando la piel de sus víctimas, y lo hace porque carece por completo de un ser interno, busca construir un yo desde fuera. En cambio, Lecter es una sombra integrada. Él conoce al milímetro su propia monstruosidad y se asienta en ella con total conciencia. Así que la gran diferencia entre ambos no es el crimen en sí, sino el nivel de autoconsciencia. Es brutal. Todo este afán inmaduro por cambiar de identidad se resume en un símbolo poderosísimo: la polilla esfinge de la calavera. Su crisálida representa la verdadera metamorfosis, la muerte necesaria de ese viejo ego para que nazca una consciencia nueva. Buffalo Bill intenta forzar esta transformación introduciendo las crisálidas de manera violenta. Pero claro, el alma, o la psique, que en griego antiguo significa precisamente mariposa, no se puede transformar a la fuerza, ni robando la piel de otros. Es un proceso que por naturaleza tiene que ser orgánico e interno. Vamos a avanzar y a ver cómo se desarrolla todo esto hasta llegar al clímax. Punto 5. El descenso al inconsciente. Catabasis. El mapa de individuación propuesto por Jung se despliega en esta historia con una precisión casi quirúrgica a través de 5 grandes fases. Tenemos la llamada inicial, ese momento en que se rompe la zona de confort, el encuentro con el ánimus iniciador, el descenso al laberinto, la travesía agónica de la noche oscura y, por fin, en un instante de vida o muerte, la integración visceral de los instintos para lograr sobrevivir. El corazón de todo este clímax se sostiene sobre un concepto griego llamado catabasis. Consiste en un descenso psicológico y voluntario hacia el inframundo, hacia ese sótano aterrador del inconsciente. Igual que Dante tuvo que bajar a los infiernos en la Divina Comedia, Clarice tiene que descender sola y a oscuras a las partes más recónditas de la psique. No hay atajos que valgan. Es el peaje inexcusable que hay que pagar para llegar al verdadero autoconocimiento. Esa angustiosa escena final en el sótano es literalmente puro simbolismo en movimiento. La oscuridad total es el inconsciente en estado puro, sin filtros. Las gafas de visión nocturna de Bill nos muestran cómo la sombra destructiva es capaz de ver perfectamente lo que el ego aún ignora. Y entonces ocurre el disparo a ciegas. En ese segundo crítico, Clarice deja a un lado todo su raciocinio y su entrenamiento de academia. Actúa por instinto puro. Su lado más animal toma el control para defender su vida. Al sonar el disparo, vemos a la polilla escapar volando hacia la luz, una metáfora preciosa de una psique por fin liberada. Así que el punto crucial es este. Llegar al final del viaje no significa que el pasado desaparezca por arte de magia. Los corderos dejan por fin de gritar en la mente de Clarice, pero no porque la herida se haya borrado o negado, sino porque ha sido comprendida, asumida e integrada al 100%. Ella sobrevive únicamente porque tuvo el tremendo valor de bajar al sótano y mirar a sus sombras frente a frente. En el lenguaje de la psicología analítica, a este triunfo se le llama individuación. Pero toda esta increíble arquitectura narrativa no está ahí solo para contarnos un buen cuento. En realidad, el cine funciona como un espejo gigante de nuestra propia mente. Si sentimos cierta fascinación por un personaje como Lecter, podría significar que tenemos un anhelo secreto por liberarnos de las normas y ataduras rígidas de la sociedad. Si la fascinación es por Bill, resuena ese impulso profundo de cambiar radicalmente quiénes somos. Y nuestra profunda admiración por Clarice refleja esa aspiración tan humana de encontrar el heroísmo necesario para enfrentarnos solos y en silencio a nuestros propios demonios. La lección final que nos deja la teoría junguiana es bastante clara. Todo aquello que no nos atrevemos a mirar de frente termina saliendo de las sombras de forma destructiva. Así que, después de desenredar este complejo laberinto que existe tanto en la ficción como en nuestra propia naturaleza, surge una pregunta inevitable que invita a la reflexión profunda. ¿Qué parte de la psique humana sigue encerrada en el sótano? ¿Qué elementos siguen ocultos bajo llave, lejos de la luz de la consciencia? Una pregunta verdaderamente poderosa para dejarnos reflexionando. Y todo gracias al minucioso trabajo analítico de Sebastian Appelhans, que nos ha prestado sus herramientas para este recorrido. Nos demuestra, una vez más, que el arte va muchísimo más allá del simple entretenimiento. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo. Hasta el próximo análisis.